La Facultad de Minas de la Universidad Nacional de Colombia, sede de Medellín, da una cordial bienvenida. Damos inicio al desarrollo del examen de calificación de doctorado en Ingeniería Sistemas Informática, presentado por el estudiante, el profesor Carlos Andrés Rúa Machado, dirigido por los profesores Miguel David Roa López, quien les habla, y la profesora María Clara Gómez Alba. Se concede ahora la palabra al estudiante. Primero que todo, muy buenas tardes a todos. Pues les agradezco por su presencia a los jurados y a los asistentes. El trabajo está dirigido por el profesor Miguel David Rojas, profesor de la Universidad Nacional, y la profesora María Clara Gómez, profesora de la Universidad de Medellín. Agradezco a los jurados, a la profesora Gloria Isabel Carvajal, de la Universidad de Medellín, al profesor Carlos Mario Zapata, de la Universidad Nacional, y al profesor Iván Reinaldo Sarmiento, de la Universidad Nacional. A todos ellos, pues, su apoyo en este proceso y su tiempo. La agenda que vamos a presentar tiene solamente 3 puntos. Voy a hacer una contextualización corta, de tal manera que podamos tener un contexto claro sobre qué es lo que estoy planteando y con ello hacer referencia a las preguntas que hizo el jurado y las respuestas que se desarrollaron para él. Y finalmente unos comentarios. Bueno, primero la contextualización. Para llevar esto de una forma clara y concisa, parto del planteamiento que está haciendo la normativa en los aspectos de gestión de información en el marco de este proceso de transformación, el paradigma BIM, que se está vinculando al sector de la construcción, y pongo como referencia la gráfica que pone la norma 19650 de 2018, que para el caso de Colombia fue traducida el año anterior, en 2021. Este modelo representa la dinámica de lo que va a suceder o está empezando a suceder en la gestión de proyectos de construcción, abordando el concepto o el paradigma BIM. En este caso, hace referencia a un marco de gestión que, según la norma, sugiere la utilización de los aspectos de gestión y aseguramiento de la calidad. Luego aparece otro elemento importante y es la gestión de proyectos, representado en la norma ISO 21500, que es básicamente un resumen del estándar de proyectos del PMI, el Project Management Institute, y la norma ISO 55000, que hace referencia a la gestión de activos, en este caso, desde la perspectiva de Facility Management. Y luego, en el lugar pues más interno, la gestión de la información que plantea la actual norma 19650 con relación a las fases de entrega de información cuando se abordan estos proyectos de construcción a través de tecnologías de la información, en este caso BIM. Como vemos ahí, este es un marco que todavía está apenas en proceso de desarrollo, dado su actualidad, y se ha documentado para el caso, incluso ya habiendo o existiendo proyectos de construcción implementando esta normativa, problemas en el ciclo de vida, y se ha demostrado que sigue siendo un desafío para los proyectos y para los equipos de trabajo en el ámbito de la arquitectura, la ingeniería y la construcción y la operación, en este caso desde el Facility Management. Esta es una condición importante que hay que tener en cuenta, porque a medida que se van agregando los estudios sobre el funcionamiento de la implementación de esta metodología y estos estándares en la construcción basados en tecnología, vemos que muchos de los autores hablan sobre prestar más atención a la interacción de las personas, a los procesos y su relación global con los aspectos de tecnología, dado que es muy reciente y muy acelerado este tipo de cambios en la construcción. Entonces, en este sentido, lo que estoy planteando es entender la gestión BIM como un aspecto de proyecto, no enfocado a herramientas como tal, sino como un aspecto de gestión
y articulación de las partes intervinientes en un proyecto de construcción y en este caso orientarlo a los aspectos de formación integrada e interdisciplinar en la construcción. Para el caso nuestro, en la Universidad Nacional, estaríamos hablando de Facultad de Arquitectura, Facultad de Ingeniería, en carreras específicas como Ingeniería Civil y la Escuela de Construcción también en la Facultad de Arquitectura. Este escenario está planteando una serie de dinámicas que son intensas en el flujo de información. Y a la medida en que se van desarrollando las plataformas y los software, se van estableciendo condiciones de secuencias que tienen unas características específicas. Algunas son secuenciadas, otras son simultáneas y otras son acopladas. Lo que está haciendo la tecnología a través de estas plataformas es permitir que haya mayor interoperabilidad y manejar con mayor eficiencia los flujos de información en esas condiciones. El tercero, que es acoplados, es el más complejo en términos de interacción. La norma está proponiendo un esquema que representa esas condiciones de interacción. Lo vemos acá en detalle. Y lo que se busca con este ejercicio es comprender y aportar al desarrollo de modelos que mejoren las competencias para este tipo de dinámicas. La norma lo que está indicando en este esquema es un escenario donde las partes intervinientes interactúan de forma dinámica, pero no es un aspecto lineal. Aquí se representa como la parte A, quien designa el proyecto, en este caso podría ser un sponsor, las partes designadas como líder, ejecutantes, equipos de proyecto, partes que se designan como proveedores, que sería el C. Hay unos equipos que pueden ser variables dependiendo de las condiciones y las características del proyecto, y se establecen unos canales y unas redes de trabajo que son variables en función de la tipología del proyecto. Eso es un aspecto y un reto importante para la formación, porque los estudiantes, en la medida en que van egresando, deben ir entendiendo esas dinámicas en el contexto laboral, dado que se ha encontrado evidencia que esto, si no se establece de una forma adecuada, vamos a llegar a caer en problemas de comunicación, problemas de incumplimiento de expectativas, acoplamiento de equipos, y eso va a generar obviamente pérdidas en términos de información y reprocesos, que es lo que se supone que el BIM está empezando a ayudar a corregir. Ese es el contexto inicial. Voy a pasar a las preguntas. La primera, pues estas preguntas las organicé tratando de llevar una lógica con relación a su relación en sí misma de esas preguntas. La primera es del profesor Iván Sarmiento. Él me plantea lo siguiente: siendo que la ingeniería por lo general enseña primero principios físicos o químicos, materiales y sus propiedades y sus problemas al ser usados en obras, el diseño de elementos o infraestructuras que solucionen problemas considerando las limitaciones de los materiales. Cuarto, formando formas de construcción y organización de los recursos y los tiempos para llevar a cabo dichas obras. Y quinto, maneras de gestionar, operar y mantener y optimizar eh, una vez construidas. La pregunta es: ¿cuál es el aporte conceptual metodológico que hace que una herramienta como BIM a esta secuencia de campos de conocimiento sin caer en el extremo de convertir la ingeniería en el uso de un software? Los aportes que están haciendo desde el punto de vista conceptual, y aquí me apoyo en Creighton y Messner, profesores de la Universidad de Penn State. Ellos establecen una matriz donde explican cuáles son los aportes específicos a través de unos principios y unos objetivos. Los principios están en primer nivel, serían la realización, la comunicación, el análisis, la integración y la generación. Cada uno de esos principios deriva en unos objetivos para ser tratados en un proyecto. Mirando uno de ellos, por ejemplo, la realización hace referencia a la fabricación, el acople, el ajuste y la regulación de la información que se genera en estas plataformas y que sea interoperable entre los actores que intervienen, dado que aparecen en la construcción distintas disciplinas como la ingeniería eléctrica, la ingeniería civil, la ingeniería mecánica, desde especialidades que
entregan información a través de sistemas para el proyecto. Luego la comunicación aparece visualización, transformación, representación de la información, en este caso a través de modelos y realidad aumentada, documentación, la trazabilidad de esa información que se genera allí, para la generación, dimensionamiento, organización y prescripción, dado el aspecto de predictibilidad que se puede generar al tener datos parametrizados y poderlos llevar a cabo en términos de predictibilidad. Con relación a la integración, captura de información, cuantificación, seguimiento y cualificación de esa información, y para el análisis, coordinación, predicción y validación. Todos estos elementos configuran los principales aportes que hace BIM, y esto se lleva a través de interacciones que están basadas en comunicación. No solamente transferencia de datos e información entre las herramientas, sino comunicación clara y concisa sobre cuáles son los requisitos y cómo deben abordarse esos requisitos para llevarlos a las plataformas o a los medios que el contexto BIM promueve a través de las herramientas de modelado o otros sistemas de información que se acoplan a esos elementos. Conceptualmente, lo que se está haciendo es desarrollar interactividad de una forma más dinámica. Actualmente lo que tenemos son procesos altamente dependientes y con una gestión aislada que normalmente se conoce como efecto silo. Lo que hace es que la información se compartimenta en cada una de las especialidades, pero es muy complejo hacerla converger de forma paramétrica, y eso hace que haya asimetría de la información en los proyectos. Lo que se busca con el contexto BIM es una apropiación de sistemas de información y apropiación tecnológica para poder generar iteratividad y una adaptación de esos equipos de trabajo en la forma en que desarrollan los proyectos de construcción. Entonces ya no es un trabajo que necesariamente tiene una secuencia en cascada, sino que son dinámicas que se van desarrollando de forma paramétrica, algunas veces concurrente, otras veces no, dependiendo obviamente de las condiciones en que se establecen y se organizan los equipos, y eso obviamente requiere una adaptación. Lo que nos estamos encontrando es un escenario que nos va a permitir en el sector de la construcción una mayor interdependencia a través de una cooperación de esfuerzos, y eso se va a ver reflejado en la interoperabilidad de los sistemas de información que comparten datos y que vinculan esos datos a una estrategia mucho más eficiente de la que tradicionalmente se conocía. Esto es un proceso integrado. Zúcar, que es uno de los aportantes de mayor digamos, investigación en el campo, establece eso como una configuración de políticas, procesos, tecnologías que se conciben como una metodología. En CIVIN no es una metodología, y eso es una posición que tengo en el libro que estoy haciendo, porque la metodología debe ser desarrollada. Cada proyecto es distinto, y eso hace referencia al concepto de que un proyecto es un esfuerzo único y temporal. En este sentido, entonces lo que estamos viendo es un escenario donde hay que hacer adaptaciones interactivas permanentemente, y esos acoplamientos son causa de la emergencia que generan estos equipos de trabajo. La pregunta hace referencia a varios elementos: principios físicos, materiales y sus propiedades, diseño de elementos o infraestructuras, construcción y formas de gestionar y operar esos productos, esos entregables cuando ya están operando. Haciendo la revisión y mirando los datos a través de los artículos que encontramos, el primer campo de estudio pues no tiene ningún, digamos, ningún aporte directo de BIM como tal, dado que BIM no cambia las propiedades de los materiales. Lo que sí está sucediendo es que al tener esa información vinculada a modelos, es posible desarrollar parametrizaciones y con ellos hacer simulaciones o establecer elementos que están asociados a los principios de los que habla Messner y Kreiner con relación a la aplicación de estos sistemas de información. Entonces, aquí hay un aporte indirecto. Con relación a los elementos, diseño de elementos o infraestructuras, hay un aporte directo
asociado a la visualización, el desarrollo y simulación de esos diseños, coordinación, análisis de desempeño, coordinación entre procesos que son interdependientes, o sea, interdisciplinario, de alguna manera mucho más concreto, o sea, mucho más fácil de hacer esos vínculos. Con relación a las formas de construcción, el aporte también es directo porque ayuda a comprender de forma anticipada los procesos operativos, se pueden hacer simulaciones, entender las variables logísticas y hacer vínculos con esos proveedores y la información que se parametriza en los diseños para establecer escenarios y con ello buscar reducción de costos, mejorar el ciclo de vida y los aspectos que tienen que ver con control y parametrización. Con relación a la gestión y operación, el aporte es directo y de hecho la norma 19650 sugiere que desde los escenarios de operación de activos se generan los requisitos para poder desarrollar proyectos en BIM. Es un ciclo que hace que a través de la operación se gestionen los elementos que deben ser tenidos en cuenta en los procesos de diseño, de tal manera que esos productos tengan altos desempeños, no solamente en términos de eficiencia, sino de ahorro económico en el proceso de diseño, dado que se están vinculando hacia su proceso de operación. La segunda pregunta hace referencia a las experiencias. Las carreras de ingeniería en la Universidad Nacional han involucrado componentes de interdisciplinaridad y flexibilidad entre el 15 y el 20% de los créditos en las reformas del 90 y 2009 respectivamente. No obstante, la enseñanza es organizada en base a lo que ofrecen los departamentos de ciencias y matemáticas y física, el departamento líder de cada carrera y los departamentos de otras asignaturas que constituyen el componente flexible. La pregunta es la siguiente: ¿qué experiencias se aportan en el mundo acerca de la enseñanza interdisciplinar y cuando las asignaturas siguen siendo unidisciplinares? ¿Qué estrategias aplican para conseguirlo y qué papel juegan las herramientas como BIM para ese objetivo? Encontré dos modelos generales como marcos de implementación de un ejercicio interdisciplinar a nivel de formación. El primero está en Inglaterra, el Learning Outcomes Framework, que está definido o establecido para un nivel de gestión en BIM 2. Ellos definen un nivel 2 cuando hay justamente lo que en el modelo inicial mostraba sobre esa interactividad y adaptación de los equipos, donde se ha entendido realmente que el proceso no es un aspecto de herramientas, sino una dinámica de equipos de trabajo apalancados por tecnología, ¿sí? Pero la base de eso es la gestión. El otro marco está en Australia, el IMAC. Es un marco interesante que inició como una propuesta a nivel de empresa y luego se fue desarrollando, vinculando elementos de la taxonomía de Bloom para enfocarlo a los modelos IPD que se vienen hablando en el Lean Construction. Esto fue en 2012 y se han venido trabajando en algunas universidades. El primero está muy orientado al tema unidisciplinar y el segundo interdisciplinar. Pero he visto, digamos, no en documentos de investigación, sino en presentaciones que estos, especialmente en Inglaterra, que están apalancando la parte interdisciplinar a través de modelos estandarizados como ISO, las guías de proyectos como el PMBOK, PRINCE2 y PMA, y especialmente lo que propone la RIBA en Inglaterra, la Real Sociedad, la Real Academia de Arquitectura en Inglaterra. Estos son los modelos principales. El IMAC, digamos, como experiencia, muestra una matriz donde se vinculan elementos que se deben satisfacer en términos de desarrollo de esos marcos de colaboración, el ambiente de trabajo, la gestión apalancada por las personas, la comunicación y el trabajo en equipo, la tecnología
y cómo se van vinculando los especialistas. La matriz lo que hace es ir alineando los procesos de formación de manera que los equipos empiecen a identificar cuáles son los criterios que se requieren y estos se van vinculando a los procesos de acreditación profesional que se tienen en estos países. Esto es como uno de las experiencias que ha tenido. Se refleja que hay avances en ese sentido, pero no hay resultados donde se indique cuáles son, digamos, los avances en términos numéricos, si se fuera a medir algunos objetivos con relación a esos planteamientos de este modelo. Me encontré en un proceso de análisis de qué están implementando las universidades en Chile, en un ejercicio que hice el año pasado, que la Universidad Tecnológica Metropolitana hablaba de este modelo IMAC, pero no se evidencia que haya un escenario interdisciplinar como tal, sino que se están tomando como esos modelos para poderlos involucrar en la malla curricular, pero todavía es incipiente los aportes interdisciplinares en ese sentido. ¿Qué encontré en esa revisión? Algunos casos, digamos como para ponerlos en contexto, la Universidad de Córdoba en Argentina, eh, la Escuela Superior, la Escuela Técnica Superior de Arquitectura en España, la Universidad de la Frontera en Chile, la Universidad de Nottingham en China, el Mississippi State University en Estados Unidos, la Pontificia Universidad Católica, en fin, estas universidades que están ahí relacionadas están haciendo esfuerzos con relación a escenarios interdisciplinares y están basando sus técnicas a través del enfoque basado en proyectos. Entonces, en ese sentido, le están dando una dinámica a los procesos de formación a través de casos y proyectos específicos donde los estudiantes convergen. Los que están en azul, en la parte de abajo, la Universidad Tecnológica de Sydney, Universidad del Sur de Australia, la Universidad de Newcastle, estas tres en particular están haciendo esfuerzos interuniversidades, pero se están aplicando o se han aplicado solamente a nivel de posgrado, donde se pueden generar mucho más fácil estas dinámicas, dado que en pregrado todavía es bastante complejo o, digamos, no es tan sencillo según las estructuras curriculares que tienen los pregrados y hacer que esos pregrados converjan. Por ejemplo, arquitectura con ingeniería civil o arquitectura, construcción e ingeniería civil. Es algo que apenas está planteándose. Quienes van un poquito más adelante en ese sentido son los de la Universidad de Penn State, perdón. Ellos han desarrollado laboratorios interdisciplinarios con estudiantes y han hecho dinámicas basadas en el enfoque IPD, Integrated Project Delivery, y es un enfoque ya más contextualizado, o sea, ya tienen un referente claro sobre cómo pueden apalancar la tecnología basados en casos de proyectos y con un enfoque conceptual como el IPD, que ya los lleva a una condición distinta. Eso es uno de los temas de innovación que tiene Penn State, aparte de que son referentes a nivel mundial sobre los usos BIM. Digamos que de ahí viene la primera tabla que mostraba y la primera gráfica que mostraba con relación a los principios y a los objetivos que se han definido justamente en la Universidad de Penn State. La Universidad de Stanford y la Universidad de Twente en Holanda también están haciendo cursos interdisciplinarios a nivel de posgrado y están basados en el modelo de aprendizaje basado en proyectos. Y finalmente tenemos la Escuela de Ingeniería, de Diseño y Ingeniería en la República de Corea, donde hacen cursos interdisciplinarios para sus propios estudiantes directamente en la universidad a través de casos de estudios y algo que no he visto en otras, implementando modelos como Design Thinking. O sea, ya están empezando a innovar a través de este tipo de aspectos. Con relación a algo también interesante que encontré fue que la Universidad Católica de Maule en Chile está incorporando otro concepto y es aprendizaje social. Digamos que vinculan otro elemento similar al aprendizaje basado en proyectos y lo hablan desde el punto de vista relacional, que es un elemento que está faltando y se ha documentado
estos escenarios. Entonces, en resumen, lo que se encuentra es que hay avances incipientes en el tema interdisciplinar, obviamente en el contexto de la ingeniería y la construcción y la arquitectura. Para el caso que se siguió de forma detallada con relación a Chile, estuvimos analizando 14 universidades. Digamos que esto hizo parte de un ejercicio que hice el año pasado, y encontramos que los que han llevado como avances en ese sentido para poder desarrollar los microcurrículos son la Universidad Pontificia Católica, la Universidad de la Frontera y la Universidad de Maule, que hacen referencia a esos aspectos ya de innovación, haciendo dinámicas específicas como tal. Por ejemplo, la Universidad de la Frontera está haciendo ejercicios donde establece procesos de cooperación en todos los niveles del pregrado. Entonces vamos encontrando que la tendencia es hacer articulaciones entre las mismas materias, tratar de coser las mallas en términos relacionales y de resultados de aprendizaje, y no como lo plantea la pregunta, que son de forma, digamos, por temas o por cajones, si le vamos a poner un término. En este ejercicio destaco un enunciado que puso la profesora Fuentes en la Universidad Católica, donde indicaba que la implementación de BIM siempre debe estar enfocada a la gestión de proyectos, ¿sí? Y debe ser transversal a la malla curricular, aspecto que se va viendo reflejado pues en los avances que ellos tienen en ese tipo de implementaciones. Pero sí queda, y digamos que concuerdo con ello, con relación a que la gestión de proyectos, y si la fuéramos a llamar gestión en BIM, es como la piedra angular para poder entender cómo se pueden desarrollar esas dinámicas. O sea, si los estudiantes que convergen en un curso interdisciplinar no desarrollan concepto de proyecto, es muy difícil que se logre una dinámica como tal y a través de ella emerja, digamos, equipos colaborativos a través del uso de tecnología y desarrollen comunicación, porque en este caso también hay un elemento importante, y es que la comunicación no es solamente transmitir esos datos a través de los software, sino que entre ellos, esos actores puedan entender cuáles son esas dinámicas y cómo se adaptan, porque los proyectos tienen una condición, y es que están abiertos a las condiciones del entorno. Y eso hace que un proyecto tenga que tener una capacidad de adaptación permanente, que luego la voy a ampliar pues con las preguntas que hizo la profesora Gloria. La tercera pregunta es del profesor Carlos Mario Zapata. ¿Se puede usar BIM, Building Information Modeling, en áreas diferentes a la construcción de edificios? Por ejemplo, canales, presas, cimentaciones, puentes. ¿Podría ejemplificar de una forma concreta con una revisión de literatura al respecto? ¿Qué cambios se debe hacer en su estructura para soportar estas áreas adicionales? La respuesta es sí. Y se encuentran estudios. Hice una revisión, digamos, un mapeo para identificar a través de publicaciones esas evidencias con relación a la implementación de BIM en otras áreas, no de edificación, sino de infraestructura. Y vemos que hay unos aportes, si bien uno encuentra en literatura gris muchos ejemplos, pues no todos se han llevado a análisis específico a través de investigación científica, sino que se han hecho algunos aportes. Entonces se ve digamos, como el incremento en el tiempo de esos estudios a partir de esos casos que se están implementando. Acá está, digamos, la sentencia de búsqueda que se desarrolló. Solamente hice 2 iteraciones y haciendo filtros a través de las palabras claves que estaba buscando, porque la pregunta era cuáles eran las aplicaciones del BIM en infraestructura o en proyectos de infraestructura. Esa es la base de la pregunta. Hice unas iteraciones para poder identificar algunos documentos. En la gráfica de la izquierda, perdón, de la derecha, en la parte superior, se muestran los países que más aportan en términos de documentación, y eso refleja
lo que está sucediendo justamente en proyectos de infraestructura. El Reino Unido es pionero en el tema a través del desarrollo de túneles y proyectos viales a través de la implementación de este tipo de tecnologías. Aparece Alemania, China, Italia, Austria, Estados Unidos, Francia, España, Taiwán, Austria, como principales desarrolladores de conocimiento en términos de publicaciones sobre esa tipología de proyectos. Aquí tengo unos estudios de los que seleccioné de esa búsqueda que tenían, digamos, ejemplos específicos. El primero es de Mansour Isham, que hace referencia a un caso de puentes, ¿cierto? El desarrollo de proyectos en puentes a través del modelado, estimación de costos detallada, usando valor ganado. Ya están implementando técnicas de proyecto al uso de esos modelos y a través de la parametrización de la información que tienen esos modelos. Luego está un caso de vías ferroviarias, es un aporte del Aqua, Oliveira y Biancardo en 2018, donde están haciendo referencia a la mejora de niveles de representación que están logrando a través del uso de BIM en las herramientas que se van vinculando a ese aspecto. Juan Ninic, Shank y Shank hacen referencia a proyectos de construcción subterránea donde están evidenciando mayor capacidad de visibilidad y confiabilidad de los procesos, ¿cierto? En esos sistemas, aplicaciones de Machine Learning para sacar datos y hacer, digamos, análisis específicos con la información que se va vinculando paramétrica en esos modelos y en los metadatos que se pueden ir asociando. Se entiende que en la medida en que se van vinculando datos e información a los modelos, se va ganando en riqueza en términos de información y eso hace que se puedan ir involucrando estrategias de Big Data, perdón, de Machine Learning y otras aplicaciones que se ven en sistemas. Tengo el otro ejemplo de Bensala, y ellos hacen referencia a proyectos de ferrocarril, donde están mostrando evidencias de mejoras en el proceso de integración de los diseños, comunicación entre los equipos de proyecto, ventajas asociadas a la colaboración, ahorro en tiempo, optimización de costos, prevención de conflictos entre las redes que se desarrollan para esos tipos de proyectos y capacidad de hacer simulaciones o construcción anticipada en esos modelos digitales para hacer planteamientos con relación a la ejecución de estos proyectos. ¿Qué cambios sugieren? Ellos están sugiriendo, estos autores, creación de protocolos y estándares. Algunos de ellos ya los tienen, como el caso de Inglaterra, Australia, Estados Unidos ya han sacado estándares BIM para el caso de esos gremios. En el caso local, regional, pues tenemos a Chile, que es como el referente en ese sentido. Colombia todavía no tiene un estándar en ese sentido, entonces todavía tenemos mucho por aprender. Están haciendo referencia a que hay que trabajar mucho en la retroalimentación y mejoramiento de protocolos, ¿cierto? A través de Big Data, grandes manejos de información, gestión ante los entes gubernamentales en términos de políticas aplicables a este tipo de entornos de trabajo, realización de intercambio de información a través de ontologías, en este caso sobre OpenBIM, dado que aún prevalecen los problemas de comunicación, porque el levantamiento de los requisitos asociados a los modelos no se están desarrollando a través de lenguajes específicos. Entonces, este es un aspecto que están solicitando a través de alineamiento en los formatos de cómo se expresan esos datos y cómo se vinculan al intercambio de información entre los especialistas. Otro elemento que están solicitando es vincular aprendizaje automático
pero obviamente eso está en función de lo anterior, y indican también sobre las capacidades que deben tener los sistemas como tal. Aquí hay que trabajar mucho o profundizar sobre las arquitecturas que se configuran entre esos sistemas. Entonces también es otro elemento importante para llevar el almacenamiento y el manejo de esa información de forma controlada. La cuarta pregunta del profesor Carlos Mario me pide ejemplifique cómo se realizaría esa armonización de la que se hablaba en el documento, partiendo desde los referentes que tenemos, en este caso del EIBET, con relación al desarrollo de resultados de aprendizaje. Digamos que eh, nos pone en un contexto sobre cómo se podría desarrollar una materia, ¿cierto? Aplicable a, a diferentes disciplinas, y esta está en función de la pregunta anterior. Esta pregunta la voy a fusionar con la pregunta de la profesora Gloria. Me voy a adelantar un poquito porque es importante contextualizar esa pregunta con esta. La profesora Gloria pregunta, refiriéndose a la metodología BIM, planteada en la descripción del problema como estrategia de formación profesional y considerando como objetivos formativos, primero, la metodología BIM como un objeto de aprendizaje en sí mismo, y segundo, los procesos de aprendizaje que la metodología BIM permite optimizar, elabore un modelo de requisitos con las competencias de los estudiantes que los estudiantes deben cumplir para abordar las singularidades de BIM, así como las necesidades para su propia incorporación sinérgica en diferentes áreas de conocimiento, teniendo en cuenta la ventana de oportunidad. Y a su vez conecta con la pregunta 6, describa gráfica y teóricamente la metodología a desarrollar bajo el modelo de interacción-comunicación basado en roles que contribuyan al proceso de enseñanza-aprendizaje en la formación interdisciplinar. Entonces, estas tres preguntas las fusiono para responder, dado que tienen una relación directa en el planteamiento. Entonces, partiendo de lo que el EIBET establece en términos de aseguramiento de calidad y de una mirada más estructurada sobre los objetivos y que deben cumplir en términos de formación, ¿cierto? Y los resultados de los estudiantes, el planteamiento que se hace con relación a ello y llegar a una materia es vincular los parámetros del EIBET a través de una taxonomía. Normalmente se están haciendo estos ejercicios utilizando la taxonomía de Solo, pero de acuerdo a lo que he investigado, indica Tobón que la taxonomía de Bloom separa el conocimiento en procesos cognitivos, ¿cierto? Y eso hace que de alguna manera no se logre definir adecuadamente los resultados de aprendizaje. Entonces la propuesta es vincular a este planteamiento el enfoque de Solo, que hace referencia a un desarrollo más sistemático y gradual en los procesos de formación, especialmente si se van a redefinir resultados de aprendizaje en los microcurrículos, que en este caso sería hacer una propuesta para una materia en gestión de proyectos que podría llamarse gestión en BIM. Digamos que eso es más un planteamiento, pero la estructura Solo aporta mejores elementos en términos de desarrollo incremental, y la idea es alinearlos y armonizarlos con los aspectos de EIBET. ¿Cómo se hace eso? ¿O cómo pretendo hacer ese desarrollo? Pues primero, obviamente, alinear los elementos de EIBET a los elementos de Solo, ¿cierto? Como ir clasificando digamos, como sus correspondencias, ¿cierto? En una matriz, hacer ese alineamiento. Para el caso nuestro, pues habrá que considerar los aspectos normativos que establece el decreto 1330, las resoluciones 02-1795 del 2020 y el acuerdo 02 del 2020 sobre los nuevos modelos de acreditación de programas de pregrado. Entonces es importante también tener esa consideración y con ello establecer protocolos de aseguramiento de calidad, que es lo que propone EIBET en términos de calidad, definir con claridad los procesos de autoevaluación,
actualización de procesos y procedimientos entre áreas curriculares, porque lo que se está buscando es que sea interdisciplinar. Entonces aquí hay un ejercicio primero que hay que plantear entre áreas curriculares y definición de rutas curriculares. Para el caso nuestro, la Universidad Nacional, en la sede de Medellín, ya estamos haciendo esos ejercicios desde la Facultad de Arquitectura y estamos haciendo coordinación con la Escuela de Ingeniería Civil. Ya hemos hablado con el profesor David y estamos haciendo esfuerzos en ese sentido. Entonces yo creo que se están como alineando pues las cosas como para ir desarrollando el planteamiento del trabajo que quiero desarrollar. En ese sentido, específicamente en un curso de gestión en BIM o gestión de proyectos, dado el precedente que indiqué anteriormente con relación a involucrar los estudiantes de arquitectura civil y construcción en un curso que dé cuenta de un desarrollo interdisciplinar a través del trabajo colaborativo basado en proyectos. El ejemplo sería vincular esos elementos de desarrollo incremental en el curso, donde los estudiantes aplican el conocimiento de los componentes de fundamentación y luego empiecen a desarrollar unas dinámicas académicas que se deben diseñar, ¿sí? En términos de didáctica, para que ellos desarrollen y reconozcan el proceso de gestión de proyectos en el campo de estudio y a partir de él empezar a enumerar, describir y desarrollar técnicas de los procesos de gestión asociados a BIM. No solamente desarrollar un modelo como tal, sino entender desde el punto de vista de gestión qué implica desarrollar un modelo, porque el aspecto técnico, digamos que es más sencillo en términos de uso de herramienta, pero el aspecto conceptual de qué es lo que requiere un proyecto para establecer en modelos, ya lo que hace es un planteamiento contextualizado y es algo que hace que los estudiantes vayan desarrollando esas habilidades de intercomunicación. Vincular y cooperar en el caso relacional, de manera que se establezcan procesos a través de medios relacionales. Para eso se proponen métodos como CIPOC, que hace referencia a la cadena de valor que se encuentra en cualquier proceso que se pueda establecer. Este acrónimo hace referencia a Supplier, Input, Process, Output and Customer. Lo que hace es establecer una dinámica entre los equipos de trabajo en función de los procesos de gestión del proyecto, en la que los estudiantes empiezan a generar canales de comunicación, dados los roles que se puedan establecer para eso. Y luego empezar a llevarlo a procesos expresados en BPMN o Business Process Management o la notación de procesos, de tal manera que empiecen a articular el concepto de proyecto y el flujo de los procesos antes de empezar a interactuar con las máquinas. Porque si eso no se tiene antes, pues ellos tampoco en una situación específica no tienen cómo definir las secuencias y las iteraciones que pueden hacer las máquinas, ¿cierto? Dado que eso depende de la dinámica del desarrollo de la información. Entonces ahí hay una brecha pues que se puede trabajar en ese sentido. Y al final, que los estudiantes puedan formular y negociar requisitos de entrada de esas herramientas y técnicas que pueden proponer, no solamente con el uso de modelos y software para ello, sino como en las iteraciones que desarrollan, ser capaces de contextualizar en función de los cambios que se puedan dar. Esto pues es una de las cosas que está haciendo referencia el decreto 1330, que esos procesos de aprendizaje deben ser contextualizados. Entonces, aquí estaríamos apuntándole a ese desarrollo de competencias que básicamente, como lo menciona Tobón, es una actuación integral de una persona para identificar, interpretar, argumentar y resolver problemas del contexto, ¿sí? En algunos casos se entiende que eso es una relación dinámica de las habilidades que tiene un estudiante en un momento determinado cuando está desarrollando un proceso de forma conjunta con otros. Entonces ahí estaríamos haciendo como referencia a esos elementos que propone el profesor Carlos Mario en su pregunta y cómo con ello se establece el alineamiento con relación a las preguntas de la profesora Gloria. Entonces, lo que tengo acá es el modelo teórico que nos puede ayudar a aterrizar ese planteamiento luego de haber definido
esos resultados de aprendizaje que se requieren en un curso interdisciplinar. Primero, el aprendizaje debe estar asociado a 4 elementos: el aspecto social, la parte interpersonal, el saber, la apropiación de los conocimientos que se dan en un escenario uniestructural basado en el concepto de solo, y con ellos hacer una articulación, ¿cierto? Ya donde se toma acción a través de las didácticas que se van desarrollando para que se empiece a desarrollar el aspecto intrapersonal e interpersonal. Digamos que aquí tenemos 2 elementos que son interdependientes y con ello empezar a definir dinámicas a través de roles. Aquí se da la interacción, pero esa interacción depende de cómo se establezcan las reglas y las pautas para que esos roles interactúen. Y con ello empieza a aparecer el desarrollo, digamos, de sistema como una condición emergente, dadas las pautas que se den y el caso que se esté analizando, porque eso obviamente configura las variables específicas de proyecto. Eso es lo que va a permitir desarrollar comunicación. O sea, no es los modelos y la información que está en los modelos entre ellos, sino los actores, cómo desarrollan comunicación entre estos para poder apalancar lo que la tecnología ofrece en términos de capacidades, velocidad, relacionamiento de esos datos. Y ahí estaríamos, desde el punto de vista teórico, haciendo referencia a lo que es las ciencias de complejidad y dentro de ellas cibernética y otros, cómo a través de la interacción de locales de esos actores generan una estructura global emergente dadas las pautas y las condiciones contextuales que se van encontrando. Lo que define Bartram hace referencia a ese aspecto, o sea, cómo se da una dinámica donde emergen a través de conceptos como aleatoriedad, autopoiesis y otros aspectos que se están estudiando en las ciencias de la complejidad. Ahí estaría establecido ese marco. Con relación a los requisitos, pues en un planteamiento específico, esos requisitos deben estar basados en los roles de equipo, ¿cierto? Y esos roles de equipo en función de las asignaciones que se hacen de los procesos de gestión que se van a desarrollar. Esto es un ejemplo que he estado trabajando en algunas clases de gestión de proyectos de forma específica con los estudiantes, sin ser un curso transdisciplinar, interdisciplinar, sino estudiantes de gestión de proyectos, y empezar a hacer dinámicas con ellos, con lo que estoy trabajando, no solamente esta matriz a partir de un tema de relacionamiento, sino los elementos que están asociados a los otros requisitos que se deben contextualizar en el caso del Marco Nacional de Cualificaciones que establece el Ministerio de Educación y Camacol, en el caso de construcción. Aquí hay algunos elementos que se están configurando para esos requisitos, pero estaríamos haciendo referencia directa a las dinámicas específicas que se pueden diseñar en un microcurrículo que establezca un escenario interdisciplinar, especialmente pues en arquitectura, construcción e ingeniería civil. Bueno, muchas gracias. Carlos, ahora siguiendo con el protocolo, dice que finalizada la exposición, los jurados realizarán las preguntas que consideren pertinentes, las cuales deben ser respondidas por el estudiante. En ese orden de ideas, entonces, si la profesora Gloria quiere hacer alguna observación, comentario con relación a la exposición que acaba de hacer el profesor Carlos Rúa. Sí, buenas tardes a todos. Bueno, primero que todo, quería felicitar a Carlos por su propuesta y a los directores. Me parece una propuesta muy interesante, muy pertinente actualmente, pues en la temática que se está abordando. La presentación fue clara. Tengo una pregunta. Cuando yo hice la pregunta asociado al tema del modelo de requisitos, más que un modelo de requisitos desde el punto de vista informático, era asociado a las competencias previas que debían tener los estudiantes para poder abordar las singularidades del BIM. Si bien sabemos, BIM es una metodología que aborda diferentes niveles, pues vamos hasta el 7D actualmente. No todos los estudiantes están en capacidad de abordar los diferentes niveles. Entonces, pues me gustaría que Carlos me contara cómo se ha hecho el planteamiento o si ya lo tiene considerado
para integrar todos los niveles de desarrollo que tiene el BIM con respecto a los diferentes niveles que tienen los estudiantes en sus planes de formación, tanto de arquitectura, construcción o ingeniería civil. No de tanto desde la informática, sino desde el tema civil. Ok, en el planteamiento hay que considerar que el curso debe ser un curso final para todos los pregrados. De manera que los estudiantes en un escenario próximo al egreso puedan tener contextualizado el desarrollo de esas competencias, o sea, que los resultados de aprendizaje se puedan evaluar en un escenario de ese tipo. Hay que tener en cuenta también que para llegar a esa línea se deben definir con claridad cuál es la incidencia que puede tener una ruta curricular, porque cada estudiante en su desarrollo de pregrado va tomando líneas específicas, entonces no todos ellos, si convergen en un curso de este tipo, puedan tener vinculados conocimientos específicos asociados a esas dimensiones BIM. Lo que sí se puede definir es hasta qué punto, en términos que sean convergentes entre las disciplinas, arquitectura, ingeniería civil y construcción, que considero que mínimo debe ser hasta un 5D, un 4D, un 5D, donde se pueda trabajar presupuesto y programación de forma integrada hacia atrás con relación a esas dimensiones. Pero si nos metemos en más dimensiones, se va a hacer más complejo porque no todos los estudiantes van a tener la oportunidad de desarrollar competencias en diseño bioclimático, otros que se están involucrando como gestión de riesgos en otros niveles. Inclusive se ve por ahí, no en artículos, pero sí en literatura gris, pues que uno va encontrando que hablan hasta una décima dimensión y algunos dicen que esa décima dimensión es la gestión de proyectos, pero eso no puede ser posible porque la gestión de proyectos debe ser la base. Entonces ahí hay que entender cómo se puede definir criterios específicos, pero yo plantearía que sería hasta un 5D. O sea, que se integre la gestión de los modelos, la información, costos y programación, y con eso se gana mucho en términos de gestión. Carlos, sí, entiendo tu respuesta, pero yo te recomendaría que llegases por lo menos hasta el 6, que es el que vincula ya todo el componente de sostenibilidad. Ahora el marco normativo exige que a 2030 los proyectos de construcción sean certificados o cumplan con algunos estándares de sostenibilidad. Entonces no puedes desarticular un tema de actualidad con un tema que es de vanguardia. Posiblemente el 7D, que es el que ya maneja todo el tema de mantenimiento, que hace todo el fichero de información, pues como asociado al libro del edificio como tal, como se ha comportado, de pronto para tu trabajo no sea del alcance, pero sí dejarlo indicado, porque si a 2030 todos los proyectos de edificación deben cumplir con todos los estándares de sostenibilidad, es muy importante que tu trabajo dé ese lineamiento, dado que los profesionales incluso que están empezando ahora o que empezarán en los próximos semestres son los que van a tener a cargo los proyectos en el 2030, por ejemplo. De acuerdo. Muchas gracias, listo, ¿no? Profesora Gloria. Bueno, yo por mi parte no tengo más preguntas. Ya me queda claro el contexto de Carlos en su presentación. Gracias, profesora Gloria. Siguiendo en ese orden, el profesor Carlos Mario Zapata, entonces, ¿alguna pregunta, observación? Gracias, profesor Miguel David. Bueno, en primer lugar, pues señalar pues como el esfuerzo del estudiante por tratar de contextualizar los puntos asociados con las preguntas que nosotros teníamos. Es una práctica interesante pues dar algo de contexto al inicio antes de iniciar las preguntas. Sí, la recomendación es que trates de que tu presentación se centre más en ti y menos en el texto que colocas en las diapositivas, porque a veces es difícil seguir lo que manejas. Si te puedes ir por favor a la cadena de búsqueda que utilizaste para buscar los estudios asociados con aplicación de BIM
en otros contextos donde te centraste como en infraestructura. Exacto. Me pareció curioso que efectivamente si tú miras la cadena, en la cadena aparece solamente aplicación de proyectos de infraestructura. Mira que hablas de puentes, de túneles, de todo eso. Y en general no aparecen las dos palabras clave que eran information y modeling. Building pues estaba implícito. Entonces mi pregunta es ¿cómo llegaste a información de BIM si en la cadena de búsqueda no tienes information ni modeling? Pasa que cuando normalmente, como esto es un concepto que está como en expansión, solamente al indicar BIM, el acrónimo como tal, ya lleva implícito digamos, como la palabra clave de información. Entonces, yo creo que es algo que está relacionado con ese aspecto. Que normalmente inclusive aparecen diferentes denominaciones de BIM, en algunos casos Business Information Modeling, y eso hace que, digamos que como está en expansión el concepto todavía no sea muy claro. Inclusive uno encuentra autores que lo ponen en otro contexto, pero para el ejercicio, cuando hice las iteraciones, en una de ellas lo que hice fue ir a palabras clave y seleccionar las palabras claves que consideraba pues como relevantes para encontrar algunos de estos estudios. Entonces, tal vez esté en función de eso. Ujú. Ya, porque sí es un poquito peligroso, porque al usar el acrónimo BIM, pues la cadena se puede desviar hacia muchas cosas y realmente la calidad que tendrías en la obtención de los estudios sería muy complicada, Ujú. porque BIM puede ser muchas cosas adicionales a Building Information Modeling. Entonces puede que tu búsqueda de resultados esté viciada por eso. Listo. De acuerdo. Entonces, ten cuidado con ese tipo de situaciones. Bueno, una segunda pregunta está relacionada con el manejo que diste al ejemplo. El ejemplo lo manejaste todo el tiempo con gestión de proyectos, lo cual me sorprendió mucho porque esperaba que en el tema de Building Information Modeling fueras más específico, por ejemplo, con un proyecto de edificios en particular. O sea, realmente cuando lancé la pregunta, realmente lo que esperaba era que vía Building Information Modeling ligaras el proceso, los resultados de aprendizaje del ABET con un curso específico, pero me llamó la atención que fuera el de gestión de proyectos, porque el curso de gestión de proyectos, digamos, en casi todos los contextos, no sé en la nacional si se manejará específicamente así, pero en los demás, en las demás áreas, usualmente se maneja con PMBOK. Entonces poner a pelear ahí BIM con PMBOK no fue como la experiencia, digamos, más adecuada. Eh, y entonces ahí te repito la pregunta. Si fueras a utilizar BIM como motor de armonización entre los resultados de aprendizaje del ABET y un curso específico de ingeniería civil relacionado con BIM, con Building Information Modeling, ¿cómo lo harías? Pues la respuesta sería la misma. Y el argumento es el siguiente. Mm, Todos los procesos de modelado
pues lo que encuentra uno, de hecho muchos de los autores están haciendo énfasis en que no necesariamente es un aspecto de una herramienta. Por ejemplo, yo tengo un curso de estructuras y en ese curso de estructuras se desarrollan procesos de modelado de esas estructuras y luego se pasa a los análisis de esas estructuras, digamos como el comportamiento de las estructuras utilizando modelos. El proceso realmente no es de la herramienta o el BIM como tal, sino cómo se entiende la gestión de ese proyecto y el análisis del vínculo de ese conocimiento a un sistema que está basado en una herramienta de modelado. Entonces, yo pongo la base de proyectos porque todavía creo que no se ha desarrollado completamente y es porque se piensa mucho en el producto, o sea, la gestión se hace en función del producto y no en función del proyecto. Y cuando hablo de proyecto es cómo se configura, se definen los requisitos, se establecen los criterios de diseño, el concepto de diseño y con ello se lleva esos aspectos coordinados, en un caso pues contextualizado, para poder usar adecuadamente las herramientas. Y lo que se ha documentado de los problemas de secuencia y los problemas de gestión de información es porque antes no se ha desarrollado proyecto. Entonces, debería, en mi consideración, siempre tener una base de proyecto. Y es algo que destaqué pues, en la presentación, porque las experiencias digamos que vimos de forma directa en Chile, por ejemplo, mmm, la profesora nos mencionaba justamente eso, que cuando se dieron cuenta, eh, el vacío era proyecto. De hecho, en un ejercicio que hicimos en la Cámara de Comercio en 2019, hicimos unos pilotos y a mí me invitaron a participar en ese proyecto a establecer la base metodológica para abordar proyectos, porque todos los involucrados en esos pilotos eran profesionales que aparentemente sabían de proyectos, pero cuando hicimos los ejercicios encontramos o evidenciamos que no. Esto no lo metí en la presentación porque se iba a ser muy extensa, pero esto ya lo tengo establecido en un artículo que está en proceso de revisión y hace referencia a esos resultados observacionales porque a nivel de interacción de la información se presupone que se sabe de proyectos o de procesos y cuando uno contextualiza para abordar herramientas, se da uno cuenta que no, la gente, o sea, es como un conocimiento tácito que está, pero que cuando se va a poner de forma explícita en un protocolo BEP, por ejemplo, de un plan de ejecución BIM, la gente no lo sabe hacer porque no tiene esa base relacional de proyecto. De producto sí, pero de proyecto no. Pero en el fondo eso es lo que se plantea en PMBOK. Nosotros, por ejemplo, desde la parte de sistemas, la gestión de proyectos la enfocamos directamente desde PMBOK y no nos centramos en el producto, no nos centramos en el proceso, no nos centramos en la organización, sino que lo hacemos vía proyecto. Entonces, lo que tratas de decirnos es que realmente para cumplir con PIM y con todo lo que tiene que ver con PIM, lo que debo hacer es PMBOK. Entonces, en ese caso, lo que vas a hacer tú es replantear y redirigirte hacia PMBOK como el elemento aglutinador para cumplir con la armonización desde ABET. Exacto, esa sería como la base conceptual, porque hay una transición que se está dando y es justamente por las dinámicas digamos, de los cambios en tecnología. La versión anterior del estándar del PMI estaba muy enfocada a procesos, a la versión 6. El año pasado se actualizó a la versión 7 y la versión 7 cambió radicalmente esos aspectos de proceso. Y lo que estamos viendo ahora es que hay un enfoque más a principios y a dominios de gestión que están en función de las relaciones de trabajo. Por eso el énfasis y lo que tanto se habla en BIM con respecto a trabajo colaborativo
las máquinas nos van a dar esa ventaja para poder hacer el relacionamiento de la información, pero los equipos de trabajo y los conceptos y desarrollos de la información que se carga en esos sistemas deben estar basados en dinámicas de proyecto. Entonces, yo creo que, y estoy casi que convencido que eso es una forma de llegar a una buena propuesta que sea interdisciplinaria, ¿cierto? Para que desde esa base lo otro emerge porque ya es un aspecto derivado de las competencias, perdón, de los resultados de aprendizaje que se definan, ¿sí? Y obviamente el IBET podría ser un elemento articulador en cada uno de esos aspectos para que luego emerja con mayor facilidad los aspectos técnicos de producto, ¿cierto? Que las máquinas pues nos van a apalancar. Ok, perfecto. Listo. Gracias, doctor Miguel David. Profesor Carlos Mario, muchas gracias. Entonces, siguiendo en este orden, el profesor Iván Sarmiento, le damos la palabra para hacer las observaciones y preguntas correspondientes. Gracias, profesor Miguel David. Bueno, yo felicito a Carlos por su presentación, que fue bastante clara, y por esa revisión bibliográfica que realizó y la concatenación que nos presentó de toda la secuencia, desde los principios metodológicos, pedagógicos, etcétera, hasta la concreción de una propuesta de enfoque pues hacia la gestión de proyectos con BIM. Yo entiendo pues que este examen de calificación únicamente pretende mirar las capacidades del estudiante en el dominio de la temática, pero no es esta la propuesta de doctorado. Todavía pues queda una instancia que él tendrá que llegar luego, que es presentar su proyecto de tesis. Entonces, pues a mí las preguntas me quedaron claras, las respuestas, y solo pues le preguntaría pues hacia dónde piensa enfocar su tesis o su proyecto de tesis, si es en una propuesta metodológica de aprendizaje, de enseñanza, de este enfoque dentro de las carreras, o si se va a centrar en un aspecto específico del BIM, por ejemplo, alguna tipología de proyectos, por ejemplo, edificaciones, o en alguna carrera en específico, o algún par de carreras. O sea, ¿cómo has pensado todo este bagaje de conocimiento y de temas de interés que has planteado con esto del BIM? ¿Hacia dónde has pensado enfocar tu proyecto de tesis? Gracias, profesor. Hay algo que a mí me inquieta mucho y es el tema, las interacciones, o sea, las dinámicas de los equipos cuando se configuran. Ahí hay un elemento de lo que he venido observando y es que, y justamente lo vimos pues en el proyecto de la Cámara de Comercio de Hábitat Sostenible, porque hicimos unas simulaciones, colocamos profesionales de distintas áreas a conversar, a definir el desarrollo del proyecto, no del producto, sino de cómo, en un caso específico, bueno, vamos a hacer una edificación, cómo lo vamos a poner de acuerdo nosotros como profesionales para que la información realmente se pueda llevar a un escenario o un entorno común de datos y que empiece a darse lo que el BIM ofrece y es concurrencia de información. Hemos hecho varios ejercicios. De hecho, hace 2 años con el profesor Miguel David hicimos un proyecto para el Tecnológico de Antioquia, donde los profesionales establecieron procesos BIM, pero de forma disciplinar, ¿cierto? Cuando eso se trata de llevar a una coordinación, el supuesto es que hay herramientas que permiten coordinar los modelos, ¿cierto? Pero eso es un aspecto que las máquinas nos pueden solucionar en términos de vínculos,
¿cierto? E información entre lo que las disciplinas desarrollan. Entonces, en ese sentido, si antes no se resuelve el aspecto de comunicación e interacción de los asesores, en ese rol de asesores, los diseñadores, va a ser muy complejo que se pueda realmente reflejar en el uso de máquinas que integran esa información. Entonces, el enfoque estaría en definir un curso o una metodología de enseñanza que ayude a desarrollar competencias de interacción y a través de ellas comunicación, o sea, que se entienda realmente cómo nos estamos comunicando. Y ahí pueden aparecer desarrollos que se están haciendo a través de investigaciones sobre cómo se mide los niveles, no el nivel LOD o el desarrollo de información que tiene un modelo, sino el nivel de información que se está interpretando en un equipo de trabajo, porque muchas veces ahí quedan unos vacíos. Y si en el ejercicio relacional de los roles en un proyecto, un cliente, un constructor, un interventor, o el grupo de asesores, entre ellos deben haber unas dinámicas y que esas dinámicas permitan entender cuáles son los niveles de información que se están logrando, porque esto es un proceso que es, lo definen como de entrada y salida, porque hay actores que entran y salen en función de ciertas necesidades y eso hace que sea difícil la definición de esos criterios. Entonces, para ello, mi interés es definir tratar de definir un modelo de enseñanza que ayude a cerrar brechas en ese sentido y que sea identificable qué tan buena o mala puede ser esas iteraciones en una medición digamos, de los productos de información que se establecen. Ahí hay un referente del Construction Industry Institute sobre cómo se puede medir, pero se está midiendo es en términos de información de diseños, ¿cierto? De qué tanto cumple un diseño, una normativa, en fin, que eso se puede parametrizar y montarlo en una máquina para que la máquina haga las auditorías de la información. Pero para levantar requisitos todavía no he visto eso. Entonces creo que por ahí ese sería mi interés, llegar a definir un método de enseñanza que permita a los estudiantes desarrollar esa competencia, identificar qué tan buena es la calidad de información que generan ellos antes de cargar a los sistemas de información. Listo, muchas gracias. No tengo más preguntas. Profesor Iván, muchas gracias. No sé si algún otro jurado quiere hacer alguna observación con relación a lo que contestó el estudiante. No sé si Carlos Mario o la profesora Gloria tiene alguna observación adicional. A mí me gustaría hacer un comentario adicional alineado con lo que dijo el doctor Carlos Zapata y es asociado al ejemplo. Muy interesante el tema de manejarlo a nivel de proyectos, pero si lo que se quiere manejar es algo interdisciplinar entre los diferentes programas, el tema de proyectos no es una asignatura obligatoria en todos los programas. Entonces sería de pronto muy pertinente mirar una asignatura, no sé, tipo construcción de edificaciones, algo que fuese más transversal a los diferentes programas que quieren relacionar. Y allí yo pienso que tendría más cabida como el relacionamiento para el proceso. Es una recomendación simplemente. Gracias, profe Gloria. No más comentarios de mi parte. Perdón, muchas gracias por el aporte, profesor Gloria, y gracias, profesor Carlos Mario. Yo le quiero la palabra a la profesora María Clara, que nos ha acompañado en este proceso. Quiero aprovechar este espacio para resaltar algo en Carlos y es, uno, el dominio del tema, porque yo que ya llevo unos meses trabajando con Miguel y con Carlos, he visto cómo se va empapando cada vez más pues como del tema y de su objeto de estudio. Y dos, como la manera como recibe las observaciones, o sea, como las recibe y las acoge, porque yo hago muchas observaciones, casi todo el tiempo, y él siempre las recibe de muy buena manera, las acoge y pues le valoro como esa buena disposición como a mejorar cada vez más la propuesta y a tener en cuenta como los dos mundos, la parte que es lo que a mí más me interesa del trabajo,
pues todo el objeto de estudio a nivel como de construcción, ingeniería civil y todo lo que podemos hacer también desde el lado de educación, digamos que en ingeniería. Entonces, creo, pues yo estoy muy contenta de trabajar con ustedes y creo que vamos avanzando en el camino. Entonces, felicito a Carlos por el esfuerzo y por la buena disposición siempre. Profe, muchas gracias. Pues yo creo que sus intervenciones y el apoyo que me ha dado, en el momento en que usted llegó, yo estaba muy perdido y usted se dio cuenta, porque yo me estaba metiendo por aspectos, si bien yo no tengo formación en sistemas, y uno de los argumentos míos para entrar acá era, hay que ir conectando los mundos, y los mundos se conectan es con cuando uno se lanza, pues sí, venga, conversemos, y eso genera obviamente un choque, pero de entrada el principio es articulémonos y entre todos solucionemos. De hecho, los que van más en punta en el tema son porque han sacado, digamos, como la tara de disciplinar los egos y ciertas cosas que en muchos artículos he encontrado eso, que es una de las barreras. Y si bien al principio estaba muy embolatado con el tema de tecnología, con los aportes suyos, empecé como a aterrizar, es más, casi que volví al origen y dije, no tengo por qué revolucionarme con cosas raras, pues digamos que no son de mi dominio como tal, pero que sí puedo ir identificando para ver dónde hago los vínculos en la medida en que voy aprendiendo ese tipo de aspectos, ¿cierto? Entonces, yo creo que se pueden lograr muchas cosas y bueno, muchísimas gracias pues porque esto o sea, su aporte me ayudó mucho a reorientarme pues como tal. Después de la deliberación de los jurados, se informa que se ha asignado por mayor calificación, en este caso aprobado, al examen de calificación de doctorado en Ingeniería de Sistemas e Informática, presentado por el estudiante Carlos Andrés Guamachado, dirigido por los profesores Miguel David Rojas López y la profesora María Clara Gómez. El punto es que la Facultad de Minas de la Universidad Nacional de Colombia, sede de Medellín, les agradece su participación en este proceso de evaluación de doctorado. Muchas gracias y feliz día.